El pueblo estaba reunido, gritando que era inaudito que un simple duque se haya atrevido a desafiar al emperador. Serían por siempre la vergüenza de las 4 familias del imperio Roldán. Incluso su hija tenía el descaro de llevar ropa cara en un momento como ese. Mientras tanto, esa mujer levantó su cara y con una risa se preguntaba por qué la odiaban tanto. Pero las personas la despreciaban. Para ellos era una mujer maldita. Durante ese tiempo, ella no pudo evitar mirar el cielo. No había hecho nada malo. Sin embargo, está condenada a morir de esa manera. El duque Casis de Valsis era un demonio sin sangre ni lágrimas que hacía temblar de miedo a la gente. También es su padre. Pero aunque nació como su hija, nunca tuvieron una conversación adecuada. Si lo hubiera ayudado en alguna de sus malas acciones, no sería injusto que la condenen a muerte. Sin embargo, la única razón por la que está ahí es porque es su hija, Bilicia Valois. Ella es solo la hija que nació con los padres equivocados, y el hombre que estaba frente a ella era la persona que se convirtió en emperador de una tierra extranjera. Él se llamaba Per de Roat, diciéndole que había llegado a su final. ¿Acaso ninguno de los miembros de la familia Valois tenían sentimientos? Él quería ver una expresión de arrepentimiento antes de su muerte, pero Bilicia lo miró a los ojos desafiante. El emperador le susurró algo. Ella había descubierto que ella no tenía nada que ver con su padre, y si ella se arrodilla ante él cambiaría su sentencia, aunque seguiría siendo una sentencia a muerte. El veneno sería menos doloroso ahora, pero Bilicia, colocando su mano en su pecho, pedían que la mataran. El emperador Per se retractó de sus palabras. Al parecer se había equivocado con ella. Pensó que ella daría el ejemplo y actuaría como una noble, pero ella era solo una mujer loca, sin sentido de la razón. Pero Bilicia estaba llena de determinación, pues ante la muerte el estatus no significaba nada. No podía creer que un simple plebeyo se atreva a ladrarle al linaje Valois. ¿Quién lo hubiera imaginado? Era tan irónico. El emperador levantó su espada. Por lo visto, ella no temía por su vida. Él lo haría rápido. Bilicia se inclinó y estaba preparada para su final y cerró los ojos. Pensó que eso sería lo último que vería, hasta que despertó de nuevo en el mundo de los espíritus. Después de morir, despertó otra vez en el reino de las almas, el lugar donde se reúnen las almas de todos los personajes. Y cuando volvió al mundo de los espíritus, se dio cuenta que no era más que un personaje de una novela ya escrita. Todos los personajes de ese mundo son personajes de una historia creada por un dios, divididos en personajes principales y extras. Los personajes principales podían moldear la historia a su antojo, y los extras eran diferentes. No podían decir lo que querían, y les era imposible siquiera intentar escapar del marco de la historia, por lo que tienen que vivir una vida en la que solo pueden cumplir el papel que se le ha asignado. Los que viven esa vida una y otra vez se les llama extra profesionales, y ella es una de esas almas llamada extra profesional, la hija del villano número 99, Bilicia Valois. A pesar de vivir innumerables vidas, su papel es siempre ser la hija del villano. Por eso, cada vez que hacía una buena acción, nada salía como quería, decía cosas que no quería decir, terminaba haciendo cosas que no deseaba, y eso la atormentaba. Sin saber la razón, vivió esas vidas sin poder actuar según su voluntad. Solo cuando vuelve al mundo de los espíritus como ahora, es que vuelven sus recuerdos. Por supuesto, esta última vida fue la más difícil. Su padre estaba obsesionado con su madre, nunca tuvo la oportunidad de hablar con él, y le tocó el crecer como si fuera una paria. Se rumoreaba que era una princesa abandonada. Si su padre hubiera estado obsesionado con ella, su familia no habría sido ejecutada. Los únicos que pueden cambiar la historia
son los personajes principales y no una simple extra como ella, aunque a veces las historias pueden ser reescritas con la regresión, pero esta gracia solo se le concede a los personajes principales, pero siendo un extra ni siquiera puede soñarlo. Pero aún así, cuando le enviaron a su siguiente vida, fue diferente porque es su vida número 100. Y en esa vida, ella rogaba no sentirse sola otra vez. Así volvió a abrir los ojos, pero notó que esta vez no era un bebé. Tenía el pelo negro, como la última vez, pero ¿cómo como la última vez? Y una sirvienta, muy arrogante, le estaba gritando. Su cara le resultaba familiar. Era Alice. Esa criada le golpeó el rostro por decir su nombre tan descuidadamente. Alice era la jefe de las criadas. Vilicia se preguntaba qué hacía allí la persona que le hizo la vida imposible en su última vida. Ella la hacía tropezar, le jalaba el pelo. ¿Por qué ella existía en su vida actual? Eso no tenía sentido. De ninguna manera, también ese lugar se le hacía conocido a ella. El cabello negro andrajoso, ropa sucia y desgastada. No podía ser, ha regresado a su vida pasada. La pequeña preguntó quién era ella y la sirvienta malhumorada le dijo que ella era Vilicia. ¿Acaso había olvidado su nombre? La niña no podía creerlo. Realmente ha regresado. Su infancia comenzó con su madre Vivian, quien, temerosa de la obsesión de su marido casi por ella, huyó del castillo Valois cuando descubrió que estaba embarazada, y en medio de su escape le pidió ayuda al vizconde Greg. Allí le dio a luz y ambas fueron tratadas peor que plebeyos. Ella volvió a los días en los que vivía en la residencia del vizconde Greg, pero eso era algo que solo podían hacer los personajes principales. Sin embargo, esto definitivamente hacía parte de la historia original. Además, no olvidado que es un extra, y en medio de ese alboroto apareció el vizconde Greg, regañándola como no agradecía que le estaban dando un lugar para dormir. La pequeña Vilicia aún así pensaba que tan pronto como despertó se encontró con ese bastardo. Se suponía que debía comenzar siendo un bebé. Entonces se preguntaba si esto era realmente una regresión. Eso significaba que tenía un papel principal. Era una gran oportunidad de ser capaz de elegir su propio destino, recibir la gracia de Dios. Ella intentaba despertar del sueño, pero no lo era. Era la realidad. Todo el mundo estaba observando la conducta extraña de Valicia. El vizconde con la sirvienta, maliciosamente, decían que como no escuchaba debían disciplinarla. La sirvienta pedía confinarle una habitación y de esa manera sería una niña buena. Pero la pequeña Valicia sabía que en esa habitación no podía comer ni beber nada. ¿Por qué tenía que pasar eso nuevamente? Si todo continúa como la historia original, se quedaría allí hasta que su padre venga por su madre. A pesar de que sabe que su padre también está destinado a morir, ella lo necesita ahora mismo. Así que la pequeña Valicia se armó de valor y le preguntó a ese vizconde si es que no tenía idea de quién era ella, por qué la trataba de esa manera. Ella se levantó y se sacudió el polvo. Ella lo miró a los ojos. En ellos ardía la llama del deseo de justicia. Ese vizconde sabía bien quién era su padre. ¿Cómo se atrevía a tratarla como una esclava? Por más que en el futuro será destruida, actualmente pertenece a una de las 4 familias más prestigiosas del imperio. Ella es la hija del duque Valois. Al parecer las sirvientas no tenían idea, pero el vizconde seguía burlándose. Al parecer ella no conocía el miedo. ¿Cómo una niñita como ella de verdad creía
que era Valois, empujándola al suelo. Apenas la tocó y se cayó. Era demasiado gracioso. Si quería que le trataran como una noble, él lo haría, pero sin embargo, ella debía saber que los nobles que huyen de sus familias son considerados inferiores a los plebeyos. ¿Acaso de verdad creía que el duque Valois, que no sabe lo que es la humanidad, vendría a buscarla? Eso nunca iba a suceder, pero Valicia lo miraba con rencor. Él estaba equivocado. Su padre vendría pronto y él moriría, pero el vizconde Greg ordenó que no la alimenten y que la dejaran morir de hambre. Él no sería más misericordioso con esa asquerosa niña y la volvió a golpear en el suelo. Ella no era ni un noble, ni mucho menos una plebeya, así que la enviarían a la habitación de su madre. La pequeña Valicia, al escuchar eso, sintió temor. Nunca fue enviada a una habitación junto a su madre para ser disciplinada, excepto esa vez, cuando fue el momento en que su madre falleció. Así los sirvientes la arrojaron a una habitación mientras susurraban y decían que la temible familia Valois está podrida hasta la médula, mientras el duque arrasa con el imperio. Su esposa y su hija están solas bajo confinamiento. Entre tanto, la pequeña Valicia corrió hacia el cuerpo de su madre. Estaba temblando, no podía dejar de llorar. Lloraba sin cesar. Creyó que al haber regresado había recibido la gracia de Dios, preguntándose por qué tenía que pasar por lo mismo otra vez, hasta que notó que vi otra presencia, un niño de cabello rubio. ¿Acaso era Per, el protagonista masculino que la mató? Él tenía aproximadamente la misma edad que ella. Ella estaba asustada. No habría manera que sean la misma persona. Era imposible que Per estuviera allí, así que con desconfianza le preguntó su nombre, pero el niño dijo que se llamaba Siam. Pero Valicia preguntó por el color de sus ojos. Tuvo que acercarse para comprobarlo, pero a lo contrario de lo que se imaginaba, tenía los ojos negros. Ella se disculpó, pues el emperador Per tenía los ojos dorados. Él no era esa persona. Valicia se disculpó, pero ella notó algo extraño. En el pasado, cuando intentaba ser amable, terminó diciendo lo contrario, cuestionándose si es posible que sea gracias a la regresión. Ambos niños se sentaron en la esquina. Ambos estaban atrapados, pero Valicia notó que algo le pasaba al niño. El pequeño Sian levantó su rostro sin decir nada, hasta que se escuchó un gruñido. Era su estómago. Al parecer tenía hambre. Valicia estaba decidida a hacer algo bueno y le ofreció un pan, pero el niño no decía nada. Valicia estaba ansiosa. Estaba intentando ser una buena persona por primera vez, pero estaba siendo ignorada. Ella siguió insistiendo. Así que Valicia, cansada ya de la situación, le tomó el brazo y puso el pan en su boca. Ahora ella no podía comerlo así, y el pan era suyo. Aunque ella se sintió bien viéndolo comer, estaba muy feliz de que por fin pudo hacer una buena acción. Y a la mañana siguiente, ella se presentó ante el niño. Él podía llamarla Vali, como lo hacía su madre. La pequeña niña, tomando el cuerpo de su madre, le contaba que ella dormiría para siempre. Valicia no quería escuchar palabras de consuelo, porque estaba decidida a dejar atrás esa asquerosa vida y comenzar de nuevo. Creía que esta vez podría vivir una vida de una manera diferente. Y así pasó el tiempo, y ella se durmió junto a su madre. Cuando despertó, el niño ya no estaba, y sin tener tiempo para pensar más, hubo una gran explosión frente a ella. Ella cayó adolorida cuando escuchó una voz que llamaba a Vivian. Era el nombre de su madre. Esa persona era Cassis Valois, la cabeza del ducado de Valois, acercándose al cuerpo de su madre, abrazándola con fuerza y llorando desconsoladamente.
preguntando quién lo hizo, quién la había matado. Tenía tanta ira, y mientras tanto la pequeña Valicia, aún en el suelo, veía la figura de su padre mirándola. Tenía tanta ira. Valicia tenía frente a ella a su temible padre número 99. Fue así como nació el villano principal. Su aura era aterradora. Valicia sentía una presión que no la dejaba respirar. Ella estaba temblando, y mientras lo miraba sabía que si incluso él descargaba su enojo contra ella, su madre no volvería. Y el comandante de la Orden de los Caballeros, llamado Emon, interrumpió la situación mirando a la niña. Valicia estaba resignada. Una vez más, su padre no la había reconocido. Al parecer fue Emon quien la reconoció primero. La pequeña Valicia, con lágrimas en los ojos, se levantó y le gritó a su padre Cassis, reclamándole por qué nunca vino a ver a su madre antes, por qué lo hacía ahora. Si él la estuvo buscando incansablemente, no debió haber llegado tarde. El caballero Emon le hizo darse cuenta a su padre que ella era su hija. ¿Acaso no se sentía familiarizado con el color de sus ojos y cabello? Y ante esa afirmación, Cassis, cargando aún el cuerpo de su esposa, ordenó que llevaran a la niña y debían hacerle un análisis de sangre. Y después de unos minutos, caminando por un pasillo secreto, llegaron a una lejana habitación. Ahí estaba el vizconde Greg rogando por su vida. Era todo malentendido. Él no sabía que esa persona era una noble, ni mucho menos la esposa de su excelencia. Pero Valicia sabía que era una ridícula mentira. Incluso recibió el broche de leopardo negro, símbolo de Valois, y lo tenía puesto en ese momento. Su Alteza no creyó sus palabras y lo tomó del cuello. A pesar de que él estuvo buscando a su esposa, ¿cómo era posible que nunca escuchó eso ni verificó el broche? Y una voz resonó en la habitación. Era Valicia furiosa, gritando que lo ocultó a propósito. Siempre tuvo malos sentimientos hacia la familia Valois. Dejó a su madre enferma, trató de esclavizarla. Además encerró a su madre y a ella en una celda aislada. Pero el vizconde Greg quiso quitarle el peso a sus palabras. Era solo una niña de 5 años. ¿Qué podía saber ella? Pero su padre notó su ropa y su estado, diciendo a la pequeña Valicia que si pertenece a Valois, ella debe decidir el castigo del vizconde Greg. Ese hombre estaba de acuerdo. Él estaba confiado que sería una oportunidad, pues solo era una niña. Pero él estaba equivocado. Valicia iba a hacerle pagar a ese hombre, así que debían comenzar por los dedos. El vizconde, al escuchar eso, se le borró la sonrisa, aferrándose a la niña. Pedía piedad, pero era demasiado tarde, ordenando que debían comenzar cortando sus dedos, iniciando por el meñique, que avanzarían hasta el centro de su cuerpo. Ella quería que muriera lentamente. Tanto el caballero y su padre estaban atónitos. Realmente, si era su hija, aunque su padre quería comprobarlo formalmente, se daba cuenta que esa niña se parecía mucho a él. Después de un rato, los caballeros caminaban por todas partes. Un caballero informó que encontraron a un niño en uno de los almacenes del vizconde Greg. Todo indicaba que fue usado como esclavo. Alguien estaba cargando al pequeño Siam. Valicia estaba preocupada por él, pidiendo que no lo matara, pero su padre sonriente dijo que no le haría nada malo. Ellos lo llevarían al castillo del ducado y recibiría tratamiento. Y después de un cierto tiempo, estaban en un carruaje. El duque Cassis Valois le preguntó a la niña cuál era su nombre. Ella se lo dijo y que podían llamarla Vali, como lo hacía su madre. Entonces su Alteza, mirándola, empezó a pensar. Entonces se suponía que el regalo que su esposa le dijo que le daría
era ella. Y después de un tiempo, ya habían llegado. Los sirvientes estaban afuera murmurando de que el duque finalmente regresaría. Había rumores de que la niña que lo acompañaba era su hija. La ama de llaves le informó a la sirvienta Lisa que ella sería a cargo del cuidado de la pequeña princesa en todo momento. En esos momentos estaban pasando por un momento difícil, así que ella debía ser cuidadosa. Así que sin esperar nada más, el duque ya estaba llegando. Él bajó cargando el cuerpo de su esposa. La duquesa había fallecido y una niña tímida bajó del carruaje. La sirvienta Lisa estaba impaciente por conocerla, aunque estaba emocionada de servir a la princesa. A pesar de esas circunstancias, creía que la princesa es quien la estaba pasando peor, así que cuidaría bien de ella. Y una vez ubicada en la mansión, Lisa se presentó con la princesa Valicia. Ella la serviría a partir de ese momento. Haría todo lo que esté en su alcance para hacerla feliz. La pequeña Valicia, sentada al borde de la cama, se preguntaba si Lisa siempre pudo sonreír de esa manera. En el pasado no tenía motivos para sonreír, pues Valicia hacía cualquier cosa para verla llorar. Le tiraba cosas, la regañaba y ella solo podía disculparse. Al principio fue alguien muy alegre, pero después perdió su brillo debido a ella. Sentía que todo fue su culpa. La sirvienta Lisa le preguntaba si deseaba tomar un baño, pero Valicia quería hacerlo sola, aunque la princesa debía acostumbrarse pronto. Así que después el baño ya estaba listo y Lisa le estaba ayudando, y cuando levantó su cabello vio una cicatriz en la espalda de la niña. Se sentía tan conmovida, aunque trataba de resistir mientras ella seguía ayudándola. Valicia fingía que no había notado nada. Después de unos minutos ya estaba lista la ropa nueva y le habían puesto un peinado bonito. En la mansión ya estaba preparada la comida. El jefe de la cocina de la familia Valois empezó a explicar los platillos, cada carne y producto que habían utilizado. El chef estaba inspirado y había dejado mucho esfuerzo al preparar esos platos. Valicia, al ver la escena, recordaba al chef, que siempre tuvo esa personalidad, hasta que le mostró que era una niña mala. Era mucha presión para ella, así que empezó a probar los platos. Sentía todas las miradas puestas en ella, pero ella le mostró una sonrisa. El chef se fue orgulloso. En el pasado, todos los días tiraba la comida que el chef le preparaba y decía que sabía demasiado mal. Las sirvientas, mientras tanto, la miraban desde una esquina. Ellas creían que la princesa era demasiado linda y tierna mientras comía. Pero su sirvienta Lisa notó el ambiente, así que sacó el resto para que la princesa pueda sentirse más aliviada. Como era la primera vez que venía al castillo Valois, Lisa sentía que la pequeña princesa podía sentirse extraña e incómoda, aunque por dentro Valicia se decía que eso no era verdad, ya que estaba acostumbrada. Es solo que no pudo evitar que se le ponga la piel de gallina. Su sirvienta Lisa le comentó que le haría un recorrido por el castillo y esperaba que le gustara la mansión, hasta que diga que quiere vivir allí para siempre y nunca casarse. Aunque ella estaba bromeando, para Valicia no era gracioso. Ese lugar se convertiría en una prisión de por vida, aunque quizás moriría antes de que eso suceda. Y más tarde, a Valicia lo estaban preparando para que pueda acostarse. Ella estaba pensando que quizás es porque su padre la dejó sola y ha intentado con todas sus fuerzas salvar a su madre. Sentía como si lo hubiera visto por primera vez. Su sirvienta Lisa, mientras la peinaba, le estaba contando algo de su padre, aunque Valicia no lo sabía. Su padre no se había alojado en el castillo desde que la duquesa se fue de allí. Decía que no había ningún lugar donde el duque no le haya buscado. Él viajó por todo el imperio, incluso más allá de otros países. Su padre amaba demasiado a su madre, así que Lisa estaba segura que él sentiría lo mismo por ella.
Valicia, mientras escuchaba eso, suspiraba. La pequeña princesa se dirigió a su cama. Su sirvienta no lo sabía. La persona de quien ella hablaba fue quien provocó su muerte por su obsesión hacia su madre, aunque Lisa le siguió diciendo que su padre era como un protagonista masculino en una novela romántica. Aunque Valicia empezó a negarlo con su cabeza, su sirvienta Lisa estaba equivocada. Él no era el personaje masculino, él era el villano. Lisa se sentía feliz por ser la criada como en una novela romántica. No podía esperar a ver con qué tipo de hombre conocería a la princesa cuando sea mayor. Ella lo decía con una gran sonrisa mientras le estaba cubriendo. Valicia la miraba con ironía. Lamentablemente rompería sus ilusiones, pero ella es la hija del villano cuya misión ya está decidida, está destinada a morir. La pequeña princesa se veía decaída. La sirvienta Lisa creía que se veía triste por haber perdido a su madre, así que quiso cambiar el tema, pues está en un lugar extraño, por lo cual debería ser duro para ella acostumbrarse. Su deber era decirle qué tan bueno era el lugar, así que empezó a hablar sobre la familia Valois. El lugar donde ella se encontraba era más de lo que podía imaginarse. Antes de que ella entrara como sirvienta a trabajar allí, escuchaba muchas historias sobre los fantasmas de los sirvientes, quienes trabajaron dentro de la familia, por lo que estaba preocupada al inicio, pero después de todo, la familia Valois es un lugar soñado por cada empleado. Incluso había un área de descanso dedicada a los sirvientes, pero Valicia sabía que eso pasaba porque la sirvienta Lisa estaba en una casa donde no había un dueño, especialmente si su rol resulta ser el mismo de antes. La vida de esa sirvienta sería muy infeliz, pues antes Valicia la hacía trabajar como esclava, pero después de regresar, Valicia fue capaz de tener un buen comportamiento, algo que no tuvo anteriormente. Incluso le había dado un pan al niño Siam. Valicia pensaba que quizás se debía a que no deseaba vivir como la hija de un villero en el futuro, preguntándose si podría vivir una buena vida. La sirvienta le preguntaba qué opinaba de la familia. La pequeña princesa se mostró entusiasmada. Era tan diferente de lo que había escuchado en el exterior. La sirvienta le empezó a decir que no escuchara cosas malas que dicen los insectos con orejas. La familia Valois no es una familia donde puedan burlarte a su antojo, porque es una gran familia que se ha convertido en la cuarta generación del imperio con tan solo una espada. Es uno de los mayores contribuyentes en las innumerables guerras y conquistas que guiaron a lo que es hoy en día el imperio. También es una de las líneas directas en contacto con la magia. Cada una de estas conlleva una gran habilidad. Debido a eso, es increíblemente poderosa. Ella debía sentirse orgullosa de formar parte de esa familia. Lisa se veía tan leal, realmente estaba orgullosa de trabajar allí. Pero Valicia se decía que pese a las palabras de Lisa, de tal valerosa familia, esta caería en el abismo. No sabía lo aterradora que es la locura de un hombre obsesionado con la muerte de su esposa. Su padre arrojaría lejos a todo lo relacionado con su familia. Fue por cada alrededor, preguntando cómo podían salvar a su madre. Algunos decían que podían salvar la vida de las personas. Sus mentiras llevaron a su final a manos de su padre por haberle mentido, pero uno de ellos, para poder salvarse, dijo que no podía hacer eso con su propia fuerza. Sin embargo, era posible hacerlo con la fuerza divina que contiene el milagro de poder sanar cualquier herida, y aquellos quienes eran bien conocidos por usar esa divina fuerza era la emperatriz Silis. A pesar del estatus, había escuchado que estaba dispuesta a ayudar y a curar a las personas enfermas. Ella podría revivir incluso a una persona muerta.
En la mente de su padre se puso la idea que era posible con la fuerza divina, pero igual no perdonó a esa persona que lo había engañado antes. Mientras más asesinaba gente, más moría él. Su padre se convirtió en un monstruo quien no tenía sentimientos. Aquellos que no eran de utilidad, sin duda, él los mataba. Estaba obsesionado con salvar a su madre, volviéndose loco, y cuando fue a ver a la familia imperial, le dijo a la emperatriz que salvara a su esposa, pero ella le explicó que sin importar que tuviera el título de santa, no podría salvar a un muerto. Era imposible con su poder divino, pero el duque levantó su cabeza. Estaba molesto por oír esas palabras. ¿Cómo esa emperatriz podía afirmarlo sin haberlo intentado? Así que sin más, cortó la cabeza de un hombre. Todo el mundo estaba horrorizado, advirtiéndole a su majestad la emperatriz que le daría una vez a la semana una cabeza hasta que salvara a su esposa Vivian. Así fueron semana tras semana, encontrándose esas escenas. La emperatriz estaba temerosa, rogando y temblando, cuando una vez más apareció el duque Cassius Valois. Al parecer para él, la emperatriz estaba disfrutando recoger los cuellos de su gente, pero su majestad le gritó porque el duque no entendía que con su fuerza era imposible. Podía curar heridas, pero revivir personas eran cosas completamente distintas. Ahora debía rendirse, pero Valois no podía rendirse con Vivian. Aún tenía la vívida imagen de su esposa en la mente. Rendirse con su esposa no, era imposible. Así que la emperatriz y sus poderes eran inútiles. Así que acabaría con ella, matando a la emperatriz. Al final el duque fue condenado y juzgado a la pena de muerte por cometer tal delito. Todas las posesiones de la familia Valois fueron confiscadas por la familia imperial. Toda la línea de sangre de Cassius fue ejecutada. Así fue como después de unos minutos despertó de sus pensamientos. Su sirvienta Lisa se despidió de la princesa. Valicia se quedó acostada en la cama. Ahora podía vivir de forma diferente, pues había regresado. Jugar con los recuerdos originales era un privilegio por haber regresado, pero se preguntaba cómo podía cambiar a su padre, quien es un villano en esa historia. Alguien que está obsesionado con la idea de salvar a su madre y quien cometió asesinato contra la emperatriz. Mientras pasaba eso, en otra habitación de la mansión estaba el duque Valois con muchas botellas de vino regadas a su alrededor, y al lado de él estaba el cuerpo inerte de su esposa. Él había usado magia para poder mantener su cuerpo. Aunque nunca volvería a escuchar su voz, no podría ver su sonrisa. Él lo sentía mucho. Fue demasiado tarde. Él no pudo protegerla, así que empezó a llorar. Realmente, él lo sentía mucho. Y así fue como llegó la siguiente mañana. Y había una niña que estaba corriendo alrededor de la mansión Rubel. Y ahí estaba el duque Bel, que la miraba atrás de una ventana. Él estaba molesto por verla así. Si ella no era un mago, debía trabajar el triple de duro que la familia Valois. La princesa Valois tenía una buena línea de sangre y pronto comenzaría a usar magia sin ningún esfuerzo. Preguntando a su mayordomo por el vizconde Greg, él quería tener noticias. Podría ser una posibilidad, pero esperaba que alguien pueda poner a dormir al duque Valois de una vez. El duque Bel esperaba ver cómo se destruían ellos mismos. Él solo quería ver el espectáculo, preguntándose cuándo sería el funeral de la duquesa de Valois, pero le informaron que no tendría uno. Al parecer el duque Cassius estaba manteniendo su cuerpo con magia. El duque Bells empezó a burlarse al escuchar eso. ¿Acaso Valois planeaba vivir con el cuerpo inerte de su esposa? El duque Bell sabía cómo manipular a las personas a su antojo, descubriendo su debilidad, sonriendo maquiavélicamente, pues él sabía
que al permitirle a esas personas alcanzar sus deseos, podría hacerlo, y lo que Cassis Valois desea es su debilidad al mismo tiempo, su inmenso amor por la duquesa. Así que más tarde, en la mansión Valois, su mayordomo le abrió la ventana, informando que el duque Bell había llegado a visitarlo. Cassis estaba irritado por la visita imprevista. El mayordomo mostró su preocupación por el estado de la duquesa, pero el duque Cassis seguía terco. No era un delito para él mantener a su esposa a su lado. Así que después de eso, se alistó y se presentó en la sala. El duque Bell se sorprendió al verlo. Se veía mejor a lo que le habían dicho, ya que decían que él permanecía borracho. El duque Bell dijo que lamentaba la pérdida de la duquesa y que escuchó que no tenía funeral, aunque lo que más lamentaba es que no podrían traerla de nuevo a la vida, preguntándole al duque Cassis por qué tenía esas expectativas tan inútiles. El duque Valois se mostró impaciente e irritado. No era ningún tonto, así que el duque Bell tendría que ser directo, pero él respondió que ellos se parecían. Si él estuviera en esa posición en la que tiene la duquesa en ese estado. Pero Cassis Valois lo detuvo. El duque Bell parecía que había esperado mucho, pero al parecer su esposa es la que tendría que ver el cuerpo de su esposo inerte. Pero el duque Bell le pidió al duque Cassis que se calmara. No estaba allí para morir en ese momento. Cubriéndose con la mano, él estaba allí para salvar a la esposa del duque. Cassis se mostró sorprendido. No debía bromear con eso. No servirían sus trucos de magia. Pero el duque Bell dejó en claro que él sigue siendo el hechicero en jefe, responsable de la seguridad del imperio. Él estaba mirando detenidamente al duque Valois. Él debe hacer lo que sea para salvar a su esposa, ¿cierto? Pero Cassis estaba a la defensiva. ¿Acaso era lo suficiente para caer en el abismo? Era posiblemente el interés del duque Bell. Pero entonces él le mencionó lo siguiente: los magos oscuros, pues eran conocidos por recibir el poder que va más allá del bien, pero Valois no confiaba en ellos. Pero el duque Bell dijo que aquellos que se muestran en público son delincuentes, pero los auténticos no se revelan a sí mismos, ya que la fuente de sus poderes lo obtienen desde su nacimiento. Cassis preguntó cuál era la fuente de sus poderes. Entonces el duque Bell le confirmó que era la muerte. Ellos utilizan sus poderes de manejar la vida de las personas para poder enseñar que son los magos oscuros reales. Deben confesar haber asesinado a una persona. Además, habían rumores de que incluso ellos podrían salvar a las personas de la muerte, revivir un muerto a través de la magia oscura. Pero el duque Valois se levantó. No sería tan incrédulo para ser engañado con sus absurdas palabras, pero el duque Bell, mirándolo directamente a Cassis, solo le decía que quería que la familia Valois vuelva a reunirse para que puedan volver a sonreír como solía hacerlo. Ellos consideraban a la pequeña princesa Valois como parte de la familia Bell, y así fue como sembraron una semilla en la cabeza del duque Cassis. Mientras tanto, en una parte de la mansión Valois estaban los sirvientes contando un cuento usando muñecos. Lo estaban dando todo. Valicia estaba callada, pero cuando le preguntaron si estaba divirtiendo, ella mostró una gran sonrisa. La sirvienta Lily y Daisy actuaron tan real que no podía quitarle los ojos de encima. Fue increíble. Las sirvientas estaban orgullosas. Valicia pensaba que debía poner a las sirvientas de su lado. Debía poner en marcha su operación escape. Había muchas cosas por las cuales se preocupaba, ya que se suponía que viviría para siempre. Pero si ella se queda en el castillo Valois, correrá el mismo destino de ser asesinada de todas maneras. Entonces se iba a mudar a otro país. Hasta entonces no debería ser descubierta. Solo tenía que guardar sus ahorros
ahorros de emergencia, también debía mover mucho dinero de manera eficiente a un país libre. Necesitaba tener a los sirvientes de su lado. De pronto vino Lisa con un pastel de fresa, pero Valicia había pedido una tarta de cereza. Pero la pequeña princesa lo dijo sin darse cuenta. En el pasado le ordenaba hacer el mismo trabajo 3 o hasta 4 veces, tal como la hija del villano. Le molestaba cuando ponía excusas de ese modo. La pequeña Valicia se quedó mirando fijamente a Lisa y de su boca salió la palabra mocoso con una mirada aterradora. La sirvienta se sintió desconcertada. Valicia tapó su boca, acababa de maldecirla. Pero Valicia sabía que si se queda mirándola de esa manera, debía hacerlo de buena gana. Así que se disculpó y agradeció la comida. Los hábitos que tenía Valicia eran aterradores. Las sirvientas se sentían tan felices de servir a la pequeña princesa, así que comenzaron a admirarla. Ellas murmuraban que se sentían mal al ver a la princesa pretender que estaba bien a tan corta edad. Era tan determinada la princesa, estaban seguras que no estaba bien en el interior. Esperaban que ella se sintiera mejor tan pronto como sea posible, pues cuando le llevaron un postre, no sabían que la princesa comería algo tan delicioso con un rostro tan serio, preguntándose si la pequeña señorita necesitaba tiempo a solas. Había perdido a su madre, debía ser difícil para ella adaptarse a un ambiente tan hostil. Además que fue un cambio abrupto, quizás no debían molestar a la princesa demasiado, así que ahora ellos empezarían con la operación Necesito tiempo a solas. Mientras tanto, el duque Cassis estaba reunido con el mayordomo. Él mencionó a su gracia que él debía quedarse al lado de su hija por al menos algunos días, aunque el duque Cassis no sabía cómo lidiar con la princesa en el castillo, así que le dijo a su mayordomo que él debía encargarse de eso. El mayordomo tristemente asintió con la cabeza con una mirada fría. La pequeña princesa Valicia tenía solo 5 años y ha pasado un tiempo desde que llegó al palacio, pero entre tanto Valicia estaba en su cama frustrada. Nadie le había dirigido la palabra por al menos algunos días. No ha tenido tiempo para hacer que las sirvientas estén de su lado, ni siquiera le leyeron un cuento de hadas antes de dormir. Entonces Valicia tenía que leerlo por su cuenta. Cuando empezó a hacerlo, la historia se trataba de un lobo que vivía solo. Estaba acostumbrado a la soledad, cuando repentinamente, sin previo aviso, apareció otro lobo. Al parecer fue un lobo bebé. Cuando leyó eso, de sus ojos salieron lágrimas. Ella no entendía la razón. A pesar de haber nacido como la hija de un villano, es una persona que se siente triste y solitaria. Valicia debía ser fuerte y reaccionar. De cierto modo, era razonable, ya que ella no era amable con las personas. No le extraña que la gente no la quiera, pero ella debía despertar, así que agarró sus mejillas y les dio golpecitos. Ella estaba en su vida 100, pero de repente entró la sirvienta Lisa, diciéndole que no importa qué tan dura fuera su situación, no debía lastimarse. Valicia estaba conmovida. Lisa ordenó a los demás empleados que la operación de señorita necesita tiempo a solas había cambiado. De ahora en adelante intentarían asistir a la señorita en todo lo que necesita. Aunque Valicia se preguntaba qué era lo que estaba pasando, los sirvientes le envolvieron mientras estaban preocupados, llamando a un médico. Él revisó la herida en la cara de Valicia, aunque no era algo grave, aunque les insistía que las frágiles mejillas de la señorita estaban rojas, así que el médico ordenó que la princesa debía descansar. Valicia aún no entendía la situación, solo se había bofeteado sus mejillas. Parecían todos tan preocupados, no tenían que detener sus funciones y correr para ver qué es lo que le sucedía.
Antes de regresar, le gustaba hacer eso cada vez que estaba enferma. Así que Valicia se sonrojó, aunque los sirvientes se volvieron a preocupar, pero la pequeña niña los calmó. A ella no le dolía nada. Sentía mal con el médico por la mirada que les daban los sirvientes contra él. Así que explicó a todos que el médico no había hecho nada malo. Ella se había bofeteado para darse ánimos, gritando ¡ah! Lisa preguntó por qué se daría ánimos de esa manera. Entonces Lisa se dio cuenta. Había estado observando a su señorita desde lejos, pero siempre había sido así de solitaria. La sirvienta se arrodilló, se sentía avergonzada de sí misma. Los demás hicieron lo mismo. Habían cometido un terrible error. Habían decidido por su cuenta darle tiempo a solas, dando un paseo atrás y solo observándola. De esa manera no sentiría incómoda, por lo que solían observarla desde un árbol. Valicia, con una sonrisa, dijo que se sentía bien. Siempre todos habían sido tan considerados con ella. Valicia no lo sabía, pero en sus vidas previas, su sirvienta Lisa siempre se mostró tan entusiasta, debido a que ella era demasiado tímida. Por ello, para tranquilizar a todos, dijo que no había pasado nada grave, ya que así aliviaba su estrés. Pero cuando dijo eso, el médico empezó a llorar. No había visto la cicatriz en el pequeño corazón de la señorita. Todos se sentían culpables, aunque Valicia volvió a calmarlos. Lisa le entregó un peluche para que ella pueda abrazarlo mientras duerma. Él sería su ángel de la guarda. Saliendo un sonido de ese muñeco, le decía que si tenía pensamientos aterradores cuando duerme, él la mordería. Aunque eso más bien le daba miedo, Lisa le preguntó qué nombre le pondrían a ese peluche. Pero entonces le dieron el nombre de Bev. Valicia tomó ese muñeco, aunque nunca había tenido un muñeco antes. Así que ya entrada la noche y después de un tiempo, Valicia estaba durmiendo cuando escuchó un sonido por la ventana. Era un ave, así que se acercó a la ventana y el ave le dijo que tenía que hablar con ella. Ella debía abrir la ventana y en ese momento, ¿cómo se atrevía a dejar afuera a un invitado tan importante? El ave estaba molesta, pero Valicia se preguntaba ¿desde cuándo las aves podían hablar con las personas? ¿Acaso la criatura frente a ella era un ser vivo de ese mundo que no existía en el mundo de la novela? Así que rápidamente abrió la ventana. El ave estaba contento de que haya regresado. Valicia sorprendió al escuchar eso. ¿Cómo es que esa ave lo sabía? Pero entonces él explicó que había vivido así desde hace cientos de años. Valicia estaba emocionada. Él podría ser un gran aliado para ella, tan lindo y blanco como un conversador nato. Mientras la princesa estaba pensando y haciendo un montón de ideas en su cabeza, una mano tomó al ave. Era Lisa, amenazándola. ¿Cómo se atrevía a perturbar el sueño de su señorita? Ella se haría a cargo de esa ave sospechosa. Valicia, sorprendida, se preguntaba si Lisa le estaba observando todo ese tiempo, pero le pidió a Lisa que liberara al ave, aunque Lisa decía que las aves tenían muchos gérmenes. Pero el ave estaba indignada, replicaba que ella no tenía nada de eso, era el ayudante más solicitado del mundo, aunque Lisa no podía oírlo. Ella estaba pensando en lanzar al ave por la ventana, pero Valicia corrió atrás de ella. ¿Qué podía hacer? Tenía tantas preguntas, no podía perder esa gran oportunidad, así que le dijo a Lisa que liberara el ave, pero Lisa no escuchaba nada. Para ella la princesa era tan amable, así que ella combatiría ese mundo cruel por ella. Entonces Valicia decidió aferrarse al vestido de la sirvienta, diciendo que no era eso. Se preguntaba cómo podría liberar el ave sin verse como una niña mala, así que miró a Lisa tiernamente. El ave era su amiga y estaban jugando con su gato amigo que ella le dio. También el ave le dijo que quería jugar también, por eso la había invitado de manera secreta, por lo que pensó que sería
estaría bueno si podían jugar juntas. Ella se quedó sin palabras. Otra vez había arruinado todo, soltando el ave, corriendo a la esquina. La dulce y joven inocencia de la señorita tenía que protegerla, preguntando si podía unirse a ellos la próxima vez. Pero Valicia dijo que eso era una reunión exclusiva para animales, pero Lisa rogó que si podía ponerse una máscara de animal para que pueda unirse a ellos, aunque para Valicia le daba algo de miedo, pero entonces se lo prometió, así que por fin salió de la habitación. El ave mientras tanto estaba llorando, nunca había sido violentado de esa manera, era la primera vez en 500 años. Valicia se disculpó, no sabía que Lisa aparecería de la nada, así que le ofreció un pastel realizado por el chef. Era realmente delicioso, pero el ave lo aceptó para liberar su ira, empezando a comerlo. Así se calmó después de eso. El ave se presentó como el guía en ese mundo. Su nombre era Kun. Valicia entonces le preguntó por qué ella había regresado, aunque el ave tampoco lo sabía. La mirada de Valicia fue sombría. ¿Cómo que no lo sabía? El ave Kun dijo que guió a 50 personas, pero aún así no tiene ningún detalle en el que pueda imaginar eso. Hay algunas cosas que aquellos que hacen la regresión deben comprender por su cuenta. Pero Valicia estaba molesta, preguntando entonces qué hacía el ave allí. Pero el ave Kun no lo sabía. Los rumores decían que un guía hacía eso y aquello, pero entonces el ave, poniéndose más seria, le dijo que tenía algo serio que decirle, mostrándole unas páginas. Debía leer eso. Valicia empezó a leer dichas líneas, felicitándola por su avance profesional número 100. Ella era el regalo para Cassis, tal como la duquesa Vivian había dicho. Era incorrecto pensar que nació por error. El pasado era solo el pasado. Ahora era el tiempo de ser parte de ese mundo, diciéndole que su padre estaba en muy mala condición, pidiéndole que le dedique algo de atención al duque Cassis. Valicia estaba pensativa. ¿Qué debía hacer? Nunca había recibido instrucciones tan poco claras, pero sin tener tiempo para preguntar, el ave ya se había salido por la ventana. Vale le gritó, hablaba demasiado pero no trabajaba apropiadamente, preguntándose cómo podía prestarle atención a su padre si él no va a regresar. Pero pasado el tiempo y al día siguiente, su sirvienta Lisa fue a despertarla, aunque la pequeña Valia quería seguir durmiendo. Pero Lisa trajo un pastel para poder despertarla, atrapándola para lavar su rostro. Le iba a ayudar a vestirse, diciendo que hoy era un día especial, pues su padre informó que quería verla a la hora del almuerzo. Valicia se decía, su padre entonces vendría. Entonces Lisa le explicó que cuando fue examinada por el médico y cayó dormida, aprovecharon para hacerle un examen de sangre en aquel momento, confirmándose que era la princesa Valicia, descendiente directo de la familia Valois. Para Lisa era la mini versión en mujer del duque Cassis. Pronto su excelencia regresaría y vería los resultados y él lo sabría. Valicia recordó las palabras en las hojas de ayer sobre la condición de su madre para que le prestara más atención, dudando si debía estar interesada en el contenido de aquella carta. Así que ella respiró profundo y levantó su mano para abrir la puerta. Estaba lista para encontrarse cara a cara con su padre. En el pasado, el papá de Valicia nunca vino a ella. En su vida anterior, ni siquiera una vez había podido comer junto a su padre. Las pocas veces que casi comieron juntos terminaron saliendo mal, debido a que algo sucedió de imprevisto, así que siempre comió sola. El único deseo de su padre era poder revivir a su madre, y Valicia no era una persona que signifique algo para él, aunque como había dicho la duquesa
duquesa Vivian, Valicia era un gran regalo para el duque Cassis. Eso era lo que pensaba Valicia mientras esperaba en la mesa. El personal la veía de forma lamentable. No había necesidad de que la miren de esa forma, porque estaba resignada. Sabía que su padre no vendría de todas formas. Más que eso, ella se moría de hambre. Quería armar un escándalo para que le den de comer, pero eso no sería diferente a su vida pasada. El mayordomo se acercó diciendo que su padre vendría pronto, pero Valicia sabía que después le informarían que él no podía venir, así que le preguntó el nombre del mayordomo. Era Ágata, el consejero de la familia Valois, quien se encarga de gestionar las finanzas de la mansión. Valicia, al verlo, se daba cuenta que la persona que estaba frente a ella era la clave para su plan, así que le pidió oro. Ágata le dijo que ella podía conseguir cualquier cosa además del dinero, pues ahora se convirtió oficialmente en la descendiente directa de la familia Valois, recibiendo una asignación a partir del próximo mes. Valicia estaba complacida. Valois es una de las 4 familias del imperio de Roldan. Incluso para una niña como ella, el costo para mantener la dignidad es de 10 millones de monedas de oro. A ese ritmo, podría comprar una casa en tan solo 3 meses. Era imposible rehabilitar a un padre malvado. Después de eso, necesitaba ahorrar algo de dinero y huir de ese lugar. Ágata notó que la expresión de la bebé Valicia se parecía al duque. Ella sin querer se rió como un villano sin darse cuenta. Después de todo, era su hija. Aunque no era una bebé, ella se llamaba solo Valicia. Él lo sentía, pero siguió llamándola de esa manera, porque aún era pequeña como un bebé. Cuando ella crezca la llamaría señorita Valicia, pero ella se enojó mucho también. Ella lo llamaría bebé Ágata. Pero él sonrió, así ellos serían compañeros. Y después de un rato, Ágata recibió un mensaje y ordenó que sirvieran el almuerzo. Aunque para Valicia no era algo nuevo, de repente se dio cuenta que seguía siendo la hija del villano. Aunque ella regresara, nada podía cambiar ese hecho. Así que después de haber tomado una siesta, Valicia se levantó llamando a su sirvienta Lisa, pero no había nadie, así que empezó a caminar preguntándose dónde estaban todos, hasta que apareció Lisa, diciéndole qué era lo que estaba pasando, pero ella evitó su pregunta, pidiéndole a la señorita Valicia que debía volver a dormir, pero ella no quería. Sabía que le estaban ocultando algo, escuchando a lo lejos que le hablaban a su padre, así que corrió buscando de dónde provenía esa voz. Los sirvientes, al verla, querían detenerla. Ella no debía ir allí, así que corrió a abrazar a su padre. Los sirvientes estaban asustados, susurrando que la princesa aún era joven y no debía lastimarse. Pero de pronto Valicia abrió los ojos y notó que habían gotas de sangre en el suelo. Ella estaba manchada. Ella miró sus manos, levantó su mirada. Allí estaba su padre, con una expresión sombría. Ella retrocedió unos pasos. Parecía que su padre se encontraba en un campo de ejecución. El mayordomo Ágata intervino, diciendo que la princesa se levantó temprano y suponía que vino corriendo porque ella extrañaba a su padre. El duque Valois quiso alejar a Valicia. Ella no debió haber visto eso. Ella debía irse, pero Valicia notó que su padre tenía los ojos hinchados, preguntándose si es que estuvo llorando en su vida anterior, debido a que fue enviada al anexo. Todo lo que sabía es que su padre estaba luchando para poder revivir a su madre. Era para ella imaginable ver a su padre llorar. Después de todo, incluso en esa vida, no podía evitar sentirse preocupada por su padre. Intenta fingir que no le importaba en absoluto, pero quizás su padre solo era una persona que se perdió tras la muerte de su madre. Para ella no era un simple villano, no podía dejarlo solo para que sobreviva, incluso si eso no cambiaba. Así que se acercó nuevamente a su padre, diciéndole que si su madre estuviera viva, ella estaría preocupada, ya que decía que nunca debía saltarse las comidas. Valicia estaba preocupada, pues si no come, no podría dormir. Entonces el duque dijo que comería pan cargando a su hija. Ella también iba a comer como siempre lo hacía.
Valicia. Todos los sirvientes quedaron sorprendidos. Nunca se imaginaron una respuesta así del duque. Valicia aún no podía creerlo. Eso significaba que por primera vez en su vida iba a comer junto a su padre. Después de un rato, Valicia estaba lista y muy feliz para comer, diciéndole a su padre que él también debía hacerlo, aunque le resultaba difícil comer. El cocinero se acercó para ofrecerle otro pan más. Valicia le dijo a su padre que si tenía idea de las gotas de sudor que fueron derramadas para hacer ese pan, no es como si el pan cayera del cielo. Él debía dar gracias y debía comer. El duque Valois entonces recordó lo que le decía a su esposa, del estar agradecido por lo que le brindan, y si no comía, ella le daría una bofetada. El duque se sintió por un momento conmovido. Valicia se dio cuenta cómo podía lidiar con su padre, diciendo que lo que más odiaba a su mamá eran las personas que no comían. Su madre se pondría tan triste si se diera cuenta de su situación. El duque estaba desalentado, pero entonces le preguntó a Valicia si su madre le dijo también que le daría una bofetada. Pero Valicia no sabía qué decir. Su madre solo se preocupaba y quería que sus mejillas se agrandaran, si no perdería peso, aunque el duque no lo creía. Por la forma en la que comía Valicia, ella comía demasiado. Así que después de eso, el duque se levantó y había comido todo, así que se fue. La sirvienta estaba contenta, el cocinero estaba cautivado, todo era gracias a la pequeña princesa. Y en otro lugar, en el bosque de las sombras, en el área prohibida, una bruja tenía en sus manos un recipiente con la sangre de 10 ciervos que habían vivido 10 años. Era algo demasiado valioso, y justo allí se encontraba el duque Valois junto a ella. Como esa persona dijo que salvaría a su esposa, la bruja le estaba asegurando que ella podía revivir a las personas, pidiéndole que le traiga más sangre al duque. Pero él no era tonto, tomando el brazo de la bruja, preguntándole si acaso estaba haciendo veneno para revivir a una persona. Lo que la bruja estaba poniendo en la pócima era eso. Aunque ella lo negó, el duque sabía mucho por haber matado muchas personas, así que rompió el frasco y estaba asfixiando a aquella mujer. Ella mintió sobre revivir a alguien, aunque trató ella de salvar su vida, diciendo que lo haría. Pero el duque no le creyó y terminó con su vida. Tras eso se encontró en la entrada de la casa con una niña que temía por su vida. El duque, cuando la miró, le recordó a su hija, diciéndole que no la mataría, ni siquiera le haría su esclava, ordenando que alguien se encargara de ella y buscara a alguien que la críe. Y después de un momento ya estaban partiendo en el carruaje. El acompañante del duque se lamentaba que otra vez fuera una estafadora. El duque pensaba en Valicia. Estaba tranquilo de haberla encontrado a tiempo, preguntándole si aún comía sola. Él volvería a comer con ella cuando tuviera tiempo. Y el día siguiente estaba sucediendo por segunda vez en su vida. Había surgido una variable en la que se había propuesto ser perfecta. El grupo secreto de animales creado gracias a Lisa había aumentado de seguidores. No sabía que los sirvientes le gustaba mucho. Valicia solo quería ayudar a aliviar el desastre. Los sirvientes se emocionaron tanto que se fueron a traerle un postre y la dejaron sola. Valicia se acostó, no pensó que sería tan amada, que sentía mal al ser grosera con las sirvientas que le agradan tanto, preguntándose si sería mejor si su padre perdiera su cabeza. Y cuando estaba sumergida en sus pensamientos, notó que alguien le hablaba. Era su padre, sorprendiéndola al verla sola, cargando a Valicia. Ellos comerían juntos, aunque él también se encargaría de la sirvienta que la había dejado sola. No podía creer que Valicia fuera tan amable al igual que su madre Vivian. Y luego, ya sentada junto a su padre, ella estaba pensando que en el mundo espiritual fue la protagonista que fue arruinada, pero regresó en el tiempo y pudo arreglar las cosas. Lo hizo haciéndose amiga de los villanos, preguntándose si podía intentarlo. En primer lugar, debía acercarse a su padre para poder recibir una respuesta a la carta que envió. Ella
estaba decidida a ser cercana a su padre, diciéndole que la carne era deliciosa, los empleados estaban satisfechos. Incluso, como sobrevivió 100 veces, ella aprendió mucho mientras deambulaba en el mundo de los espíritus. Y en ese momento su papá era muy malo al expresarse. Ella estaba segura que él la veía muy linda. Ella conocía al villano de su padre, solo fingía ser frío. Así que con una sonrisa, Valicia le ofreció el pastel que a ella le encantaba. Para ella era el único recurso. Tomando un pedazo de pastel y ofreciéndole a su padre, el duque cruzó los brazos. No entendía la situación. Valicia cayó al suelo. Se había topado con una pared de hielo. ¿Cómo podría ser tan frío? Valicia sabía que no sería fácil, aunque estaba frustrada, porque su padre no tomaba aunque sea un bocado. Ella seguiría aguantando, sosteniendo aún el pastel. ¿Cómo es posible que su padre no entendiera sus acciones? Si Valicia extendía su mano, él debía tomar el pastel. Ellos debían comerlo juntos, preguntándole a su padre con una mirada triste si él no quería compartir eso con ella. Valicia agachó la cabeza, estaba triste y dejó caer el pastel. Su padre ordenó que lo limpiaran. Valicia se puso furiosa. Ella quería compartir lo que más le gustaba con él, pero él se negó a comerlo, así que ella lo terminaría sola. Pero el duque dijo que estaba preocupado. No lo comió porque era algo que a ella le gustaba, pero creía que estaría aún más preocupado si no lo toma. Aún quedaba algo de pastel en el cubierto, así que lo comió. Eso sabía demasiado bien. Valicia se sintió mucho mejor. Para ella era suficiente, y después de un tiempo, ella estaba caminando por el corredor cuando notó un ruido. Pensó oír a alguien llorar. Cuando notó a Ágata recogiendo trozos de vidrio, él, al notar la presencia de la pequeña princesa, le dijo que no se moviera. Ella notó que su padre había destrozado toda su habitación y estaba llorando. Nunca pensó que le extrañaría tanto a su madre. Ella estaba preocupada por su padre. El mayordomo Ágata también lo estaba. Era demasiado terco el duque. Temía que su determinación vaya antes que su preocupación. El mayordomo, intentando consolar a la pequeña Valicia, le decía que ella no tenía por qué temer. El duque le apreciaba tanto. Y después de un tiempo, el médico fue a revisar a su excelencia. Él estaba sufriendo muchos dolores en su cuerpo, pidiéndole que debía descansar, pero el duque Casis decía que eran simples dolores musculares y empezó a alistarse para salir. Ágata siguió insistiendo que era un tema serio, pero para el duque no era una enfermedad de la cual podría morir. Pero Ágata le informó que canceló toda su agenda por su condición tan delicada. Aunque el duque replicaba que Vivian también estaba enferma, no le preocupaba estar enfermo. Él no estaba pasando por el sufrimiento y dolor que atravesó su esposa, así que el duque se retiró, dejando sin palabras al resto. Ágata estaba frustrado por no haberlo detenido con más fuerza. No importaba qué aterrador fuera, sentía avergonzado de ser mayordomo en esas condiciones. La única persona que podía detenerlo ahora era Valicia. Mientras eso estaba pasando, ella estaba sentada en el comedor esperando a su padre. Cuando llegó, Ágata, agitado, sorprendido a verla sentada, la bebé allí. Además, atrás de él estaba el médico preocupado, pidiéndole a la señorita Valicia que detuviera al duque. Ágata estaba nervioso. Agregó que el duque se volvió completamente loco. Lisa no podía creer lo que estaban diciendo. El mayordomo lamentaba la situación, pero el duque se había enfermado, pero insistía en salir. Si él se marchaba así, su condición empeoraría. Valicia estaba pensativa. Si no lo dejaba ir, la historia original sería afectada, pero ella podía frenarlo, ya que era su hija después de todo.
Antes era un extra, pero seguía siendo su hija, así que todos fueron a la entrada de la mansión. Allí estaban los sirvientes. El duque le reclamó a Agatha por traer a la niña, pero Agatha expresó que todos estaban preocupados. Pero el duque empezó a reclamar al mayordomo si su trabajo era involucrarse en su vida privada. ¿Acaso estaba intentando cortar su bella historia familiar de esa manera? Él debía llevarse a Valicia mientras ella veía todo. Pero entonces le preguntó a su padre si ya se iba, preguntándole a dónde iría. De pronto ella sonrió y le deseó a su padre que tuviera un buen viaje. El duque Cassis no podía creerlo, solo eso le diría. Los demás sirvientes no sabían qué decir. El mayordomo quiso intervenir, pero Valicia no entendía su reclamo. Ellos no debían pensar que su padre es un lunático. Su padre no estaba loco, solo estaba un poco triste. El hecho de haber perdido a su madre, él no quería admitirlo aún. Valicia así fue como tomó la mano de su padre. Era suficiente, pero él no debió olvidar comer antes de irse. Valicia lo entendía a la perfección, acariciando su rostro. El duque fue afectado por sus palabras. La esposa que decía amarlo había desaparecido. Lo hizo sin motivo alguno, ni siquiera se despidió. Y su hija, que fue dejada atrás por Vivian, repentinamente hizo su aparición. Una pequeña inteligente que le recuerda a él, con aquel cabello negro horrible, que es igual al suyo, con aquellos ojos morados. Sin embargo, era como ver a Vivian en cuanto a sus acciones y sus palabras fueron todas esas cosas, que por fin se dio cuenta que fue un completo idiota. No era el único que perdió a su esposa Vivian, fueron todos. Así que el duque, recapacitando, le mencionó a su hija que suponía que podía irse luego. Primero tenía que comer y probaría el pastel de fresa favorito de Valicia. Así fue como ambos se tomaron de las manos, listos para una comida, y esta vez el duque no iba a derramar el pastel. Valicia estaba emocionada, dibujándose una sonrisa en su rostro, y al día siguiente ella estaba siendo revisada por el médico. Su condición era buena y no tenía nada malo, aunque Valicia pensaba que quizás fue porque dijo que se aliviaba su estrés abofeteando sus mejillas, que el médico se convirtió en su médico de cabecera. Valicia se apresuró a salir, iba a comer con el duque. Ella lo haría ese día y también mañana, y eso le entusiasmaba demasiado. El médico estaba contento que eso se volviera una rutina. El duque se detuvo por la princesa, así que el médico le otorgó un regalo a Valicia. Era un suplemento nutricional para que le ayude a crecer. Con eso la princesa sería la más fuerte de todo el imperio Roll. El médico estaba emocionado y Valicia siguió la corriente, aunque ella ya estaba a su límite. Para el médico, ella era la princesa de Valois y era la mejor del mundo. Agatha de pronto tocó la puerta preguntando por su salud. Él fue allí a ver a su bebé. Él se arrodilló ante ella. Él estaba agradecido de que ella detuvo a su padre aquel día, pero ella le ofreció una mano para que él se levantara. Si no fuera por él, que le dijo que su padre estaba enfermo, nada de eso habría pasado. Agatha confesó que ese día se llenó de resentimiento por no ser capaz de detener al duque Cassis. Él al principio no entendió las palabras de Valicia, por lo que se puso a pensar. Todos ellos querían que él regresara a la normalidad, pero no eran capaces de entender lo que estaba sucediendo. Él estaba triste, pero Valicia lo animó. Agatha se preocupaba de ese modo, pues era una persona sumamente apreciada por su padre. Además, él empezó a llorar, estaba conmovido. Él estaba pensando que no estaba calificado para ser mayordomo, cuando una voz interrumpió. Era el duque Cassis diciéndole al mayordomo que se detenga y preguntándole qué es lo que estaba haciendo frente a su hija. Valicia fue corriendo a ver a su padre. Agatha mencionó que estaba agradeciendo a la princesa. Valicia dijo que era tiempo de comer. El duque le dijo al mayordomo que no debía llorar frente a su hija, él debía llorar frente a él en su lugar. Valicia pensaba que las palabras que dijo a su padre eran dulces. El duque estaba algo decepcionado de Agatha. No esperaba que él fuera a renunciar de su trabajo de mayordomo por algo así.
así que mejor debía descansar. Agatha no supo qué responder, y así padre e hija salieron de la habitación. Y cuando Agatha estaba solo, empezó a gritar. Juró que serviría al duque por el resto de su vida. Él lamentaba haber dicho que quería renunciar. Él no diría nada más de ahora en adelante. Los sirvientes estaban sonriendo escuchando esos gritos. Para el duque, él estaba completamente loco. Así fue, desde el último día que su padre enfermó, él se había quedado en el castillo. Al principio lucía como si quería salir, huyendo apenas comía, pero ahora su padre descubrió que el médico la había estado visitando a menudo porque estaba preocupado por su salud mental, por lo que el marqués Cassis decidió quedarse en el castillo por tiempo indefinido hasta que ella mejore. Aunque no tenía todo claro, había una cosa segura para Valicia. La muralla transparente entre su padre y ella se había derretido. Ahora le decía dónde iba y el por qué. Sin embargo, a todas las personas que quería visitar, para ella eran unos simples farsantes. Aunque el duque siempre mantenía el orden de la comida de forma puntual, el villano siempre tenía su propio protagónico, así que Valicia le daba una sonrisa y siempre esperaba que él tuviera un viaje seguro. Pero justo más tarde, ya de noche, cuando pensó que sería pacífica, el castillo Valois hizo un gran descubrimiento y todo se tornó de cabeza. Y esto sería todo por este video. Si te gustó, comenta cómo te está pareciendo esta historia y qué crees que pasará con la pequeña Valicia. ¿Logrará cambiar a su padre tirano y podrá cambiar el destino que anteriormente estaba escrito? No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Y te espero en la siguiente parte de esta gran historia. Y muchas gracias a los miembros del canal que nos patrocinan. Y no olviden que pueden ser parte de ellos a través del botón unirse. Hasta luego.